CNT 2022-200-00-08-29 de diciembre de 2022, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. República de Colombia. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 4, 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2. 2.6.1, 2.2.6.3, 2.2.18, 6.1 y 2.2.18, 6.2 del Decreto 1083 de 2015, los dos últimos artículos sustituidos por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021 y en los artículos 3, 7, 8, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 y 35 del Decreto Ley 71 de 2020, y. Considerando el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Complementariamente, el artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 y bien determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. El artículo 4 de la norma antes referida define los sistemas específicos de carrera administrativa, entre los cuales incluye el que rige para la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, regulado por el Decreto Ley 71 de 2020, como aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, ascenso, y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública. El numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 de 2004 establece que la administración y la vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, competencia confirmada, en general, por la Corte Constitucional en la sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se manifestó lo siguiente. Acorde con los artículos 125 y 130 de la Carta, la interpretación que se ajusta al espíritu de dichas normas, es aquella según la cual es a la Comisión Nacional del Servicio Civil a quien corresponde administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas carreras especiales que tengan origen constitucional.
Ello significa que se constituye en un imperativo constitucional que se le asigne a dicha comisión tanto la administración como la vigilancia de la carrera general y de las carreras especiales de origen legal, estas últimas denominadas por el legislador, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Carreras específicas. Cabe destacar que, aun cuando es cierto que el legislador goza de un amplio margen de configuración política para desarrollar lo concerniente a la implementación del sistema de la carrera, tratándose de la carrera general y de los sistemas especiales de carrera de origen legal, dicha habilitación no comprende ni compromete la definición de competencias sobre las funciones de administración y vigilancia de las carreras. Por ser este un asunto del que se ha ocupado directamente la Constitución Política, precisamente, al asignarle a través del artículo 130 las dos funciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Corte encuentra que en lo que respecta al numeral 3 grados del artículo 4 grados de la Ley 909 de 2004, acusado en esta causa, el Congreso de la República incurrió en una omisión legislativa relativa contraria al ordenamiento superior, al reducir la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente a la vigilancia de las carreras específicas, subrayado fuera del texto. Acorde con lo anterior, los artículos 7.1 y 8 del Decreto Ley 71 de 2020 disponen que es competencia de la CNSC la administración y vigilancia del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN. De conformidad con el artículo 11, literales A, C, E I, de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior que contrate para tal fin. El artículo 28 de esta misma ley señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y eficiencia. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les corresponden para su financiación. Específicamente, para la DIAN, el artículo 3 del Decreto Ley 71 de 2020 dispone que los procedimientos de ingreso, ascenso y movilidad de los empleados de carrera administrativa de esta entidad se desarrollarán de acuerdo con los siguientes principios: mérito, igualdad, especialidad y libre concurrencia en el ingreso, ascenso y movilidad en los cargos de carrera, publicidad, transparencia y confiabilidad de las convocatorias, y en la identificación, evaluación y acreditación de competencias determinadas en el Manual Específico de Requisitos y Funciones. Especialización de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN, para ejecutar los procesos de selección.
El artículo 21 del referido decreto ley determina el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa de la DIAN, precisando que, si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá realizarse proceso de selección. A su vez, el artículo 22 exudem señala que las vacancias definitivas y temporales de los empleos de carrera administrativa se proveerán de las siguientes formas. 22.1 Las vacancias definitivas se proveerán a través de concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En este procedimiento de selección competirán en igualdad de condiciones las personas que deseen ingresar a la DIAN y los empleados públicos que pretendan ascender. Por su parte, el artículo 24 de este decreto, en concordancia con sus artículos 25 al 27, dispone que el ingreso y el ascenso en los empleos públicos del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, se hará por concurso público, el cual debe realizar la CNSC, según las disposiciones de los artículos 3.3, 18, 22.1, parágrafo del 27 y 28 al 35 y biremi de los artículos 2.2.18, 6, 1 y 2.2.18, 6, 2 del decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 3 del decreto 770 de 2021. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. El artículo 26 del Decreto Ley 71 de 2020 establece que para la provisión definitiva de los empleos de la DIAN se podrán adelantar concursos de ascenso con la finalidad de reconocer la capacitación y desempeño de los servidores escalafonados en el sistema específico de carrera administrativa de la entidad, precisando que el concurso será de ascenso cuando 26.1 La vacante o vacantes a proveer pertenezcan a planta de personal de la DIAN en los niveles profesional, técnico, asistencial. 26.2 Existan servidores públicos con derechos de carrera del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos que se van a convocar a concurso, y. 26.3 El número de los servidores escalafonados que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos que se van a convocar a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer. Si se cumple con los anteriores requisitos, se podrá convocar a concurso de ascenso hasta por el 30%. 30% de las vacantes a proveer. Las vacantes restantes se proveerán a través de concurso de ingreso. El artículo 27 y birem señala que, para participar en los concursos o procesos de selección de ascenso, el empleado de carrera de la DIAN deberá cumplir los siguientes requisitos. 27.1 Acreditar derechos de carrera en el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN. 27.2 Reunir los requisitos y condiciones exigidos para el desempeño del empleo, según se establece en el Manual Específico de Requisitos y Funciones. 27.3 Acreditar las competencias laborales a través de la certificación que expida la Escuela de Impuestos y Aduanas, o la correspondiente universidad o institución de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 27.4 Haber obtenido calificación excelente o sobresaliente en la evaluación de desempeño, en el año inmediatamente anterior a la convocatoria. 27.5 No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente dentro de los 5 años anteriores a la convocatoria. Parágrafo transitorio. Sin perjuicio del régimen de transición dispuesto en el presente decreto ley, la calificación de que trata el numeral 27.4 del presente artículo corresponderá a las categorías sobresaliente, destacado o satisfactorio,
según corresponda, hasta tanto el director general apruebe y entre en vigor el nuevo instrumento de evaluación del desempeño descrito en el presente decreto ley. El artículo 28 de la precitada norma establece que el proceso de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la DIAN comprende y la convocatoria, 2. El reclutamiento, 3. La aplicación y evaluación de las pruebas de selección y la conformación de la lista de elegibles y, B chica, la vinculación a carrera en periodo de prueba, especificando en su numeral 28.1 que la convocatoria determina de manera precisa las reglas a que ha de sujetarse dicho proceso de selección, siendo, por lo tanto, la ley del concurso, y que en la misma, según el artículo 24 el idem. Se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. Con relación a la convocatoria, el artículo 2.2.18, 6.1 del decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del decreto 770 de 2021, especifica que la misma se debe realizar con base en las funciones, los requisitos y el perfil de los empleos definidos de acuerdo al manual específico de requisitos y funciones, siendo la norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la entidad o firma especializada que efectúa el concurso, a los participantes. A su vez, el numeral 9.4 del artículo 9 del referido decreto ley 71 de 2020 indica que le corresponde al director general de la DIAN la función de reportar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil los empleos a concurso, informando si debe adelantarse concurso de ingreso o concurso de ascenso, función que, en virtud del inciso final de la norma, puede ser delegada en servidores de nivel directivo de la entidad, por el cual se convoca y se establecen las reglas de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. El citado cuerpo normativo define en su artículo 18 que la oferta de empleo público constituye el conjunto de empleos vacantes en forma definitiva con disponibilidad presupuestal para su nombramiento, o provistos de manera transitoria con nombramiento provisional o encargo, y que deben ser provistos a través de concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Adicionalmente, los artículos 3.7, 8 y 28.1 de esta norma, en concordancia con el artículo 2.2.6, 34 del decreto 1083 de 2015, establecen el deber de la DIAN de participar con la CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del respectivo concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizado su manual específico de requisitos y funciones, en adelante MERS. También el artículo 28.1 precitado dispone que será requisito para la expedición del acto administrativo de convocatoria contar previamente con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para atender el costo del concurso, así como para amparar los nombramientos que se deriven del mismo. Para el reporte de la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNSC, mediante acuerdo no CNSC 20.191.008.736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el acuerdo número 20.211.000.020.726 del 4 de agosto de 2021 y circular externa número 0011 del 24 de noviembre de 2021, dio los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las entidades públicas como la DIAN cumplieran oportunamente con esta obligación.
Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, NP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, artículos 113 y 209 Código Postal. La de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, y, que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley, subrayado fuera de texto. Los artículos 29 y 30 del Decreto Ley 71 de 2020 determinan las pruebas a aplicar en los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa del nivel profesional de los procesos misionales de la DIANIB. Los otros empleos de la entidad, respectivamente. El parágrafo 2 del artículo 2.2.18, 6.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021, señala que los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas establecidos en el literal G grande, del numeral 28. 3 del artículo 28 del Decreto Ley 071 de 2020, tienen por finalidad la acreditación por parte del aspirante de las cualidades físicas y psicológicas que se requieren para el desempeño del cargo y se conforman de y, valoración médica de aptitud física, y, 2, la evaluación de personalidad del aspirante, su aprobación es condición para integrar la lista de elegibles y el costo de este requisito habilitante estará a cargo de los aspirantes. De manera complementaria y de conformidad con la sentencia C-331 de 2022 de la Corte Constitucional. Las exigencias psicofísicas y de salud para el desempeño de los empleos ofertados deben tener relación con las funciones de estos en términos de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la valoración de los resultados de dichos exámenes responderá a estos criterios. El artículo 34 del mismo decreto ley, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional mediante sentencia C-331 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo, quedó con la siguiente redacción. La lista de elegibles tendrá una vigencia de 2 años, contado a partir de la firmeza de dicha lista. La lista de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieran presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular. El artículo 36 de esta norma prevé que, recibida la lista de elegibles y previo a efectuar el nombramiento, la DIAN verificará el cumplimiento de los requisitos y calidades de quienes la conforman, según lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, las normas que los modifiquen o sustituyan. Y en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995. De encontrarse que alguno de los elegibles no cumple con los requisitos, mediante acto administrativo motivado, la entidad se abstendrá de efectuar el nombramiento en periodo de prueba. Contra dicho acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá ser resuelto dentro de los dos meses siguientes a su interposición, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad.
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022 pulgadas. Mediante las resoluciones número 060 y 061 de 2020, modificadas por las resoluciones número 089 y 090 del mismo año y adicionadas por las resoluciones número 156 y 157 de 2021, expedidas por la DIAN. Se adopta el manual específico de requisitos y funciones, y se establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos de la planta de personal de esa entidad, respectivamente. El artículo 2.2.1.5.1 del decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del decreto 2365 de 2019. Por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015. Como dispone que el presente capítulo tiene por objeto fijar los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. En aplicación de la citada norma, el Gobierno Nacional a través de la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, impartió la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que, en coordinación con la CNSC, identificara los empleos en vacancia definitiva que se encuentren ofertados mediante concursos de méritos, que no requieren experiencia profesional o que permiten la aplicación de equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantados tales concursos. En el mismo sentido, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Resalta el deber de promocionar a los jóvenes de entre 18 y 28 años que no cuenten con experiencia laboral. Las vacantes a las que puedan acceder mediante concursos de méritos. Al respecto, Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió la no realización de la prueba de valoración de antecedentes para los empleos en vacancia definitiva que se encuentren ofertados mediante concursos de méritos, que no requieren experiencia profesional, haciendo extensiva esta decisión en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021. A los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de selección. El artículo 2 del decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2 de abril del 11 al capítulo 4 del título 2 de la 2 libro 2 del decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos de nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, establece que: artículo 2 grados, equivalencia de experiencias, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano,
formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios, la prestación del servicio social de la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente. Serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. Parágrafo. Las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro deberán expedir un certificado en el que conste que el estudiante finalizó el servicio social especificando el tiempo prestado y las funciones realizadas. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI, en el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA. La certificación será emitida por esta institución, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Parágrafo 1. Grado. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. Grados. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Abre paréntesis. Parágrafo 4. Grados. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Parágrafo. La experiencia laboral a la cual hace referencia el inciso primero del presente artículo podrá extenderse a menores de edad, siempre y cuando exista consentimiento por parte de sus padres o representantes, de conformidad con la legislación civil griega. En concordancia con la Ley 1098 de 2006, el régimen laboral y demás disposiciones vigentes, o las que la modifiquen. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, por el cual se reglamenta la precitada norma, dispone adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 2.2.5, 6, 2.
Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2, 3, 7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud. El contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano quienes hagan sus veces deberán reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020 al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes, subrayado fuera de texto. Parágrafo 4 grados. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación. Para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título, que lo acreditará para el desempeño laboral, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020 ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3 y 6. Artículo 3 grados.
Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título, que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará el tiempo de experiencia profesional del practicante. Mediante el Acuerdo número 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo número 0013 de 2021, la CNSC reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Con el Acuerdo número 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo número 236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o nivel nacional. Finalmente, el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No CNSC 2073 de 2021, modificado por el artículo 3 del Acuerdo número 352 de 2022, asigna a los despachos de los comisionados de la CNSC la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. En aplicación de esta normativa, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, realizó, conjuntamente con la DIAN, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en el SINO la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y el jefe de la unidad de personal, o su equivalente. Al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores. Además, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, la DIAN, mediante el radicado número 100.151.185 a 004076 del 14 de diciembre de 2022, certificó la cantidad mínima de servidores públicos de carrera administrativa de la entidad que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020 para participar en los concursos o procesos de selección de ascenso, de conformidad con las disposiciones del artículo 26 y viven en los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNSC número 0011 de 2021. Dicha certificación fue actualizada por la DIAN mediante correo electrónico del 16, 26 y 27 de diciembre de 2022. Atendiendo a lo señalado en la Ley 1955 de 2019, la Directiva 01 de 2020 y la Ley 2214 de 2022, para el presente proceso de selección la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. Con base en esta OPEC así certificada, la Sala Plena de la CNSC, en sesión del 27 de diciembre de 2022, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección en las modalidades de ingreso y ascenso para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 9 del presente acuerdo.
por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 brigadas pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la DIAN, que se identificará como proceso de selección DIAN 2022. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 28.1 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020 y del inciso segundo del artículo 2.2.18.6. 1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la DIAN como a la CNSC, a la S, institución, de educación superior que lo desarrolle, N, y a los participantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas, con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende convocatoria y divulgación, adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso de selección en la modalidad de ascenso, declaratoria de desierto el proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso, ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad de ingreso, para incluir las vacantes para las cuales se declaró desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso de selección en la modalidad de ingreso. Verificación de requisitos mínimos, en adelante de RM, de los participantes inscritos en cualquier modalidad de este proceso de selección. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad de este proceso de selección. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.18, 6.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021, la aprobación de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas establecidos en el literal B grande, del numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 071 de 2020, es condición para integrar la lista de elegibles, mismos que se realizarán con base en el profesionograma de la DIAN. Asimismo, de conformidad con la sentencia C-331 de 2022 de la Corte Constitucional, las exigencias psicofísicas y de salud para el desempeño de los empleos ofertados deben tener relación con las funciones de estos en términos de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la valoración de los resultados de dichos exámenes responderá a estos criterios. Artículo 4. Vinculación a la carrera en periodo de prueba. Las actuaciones administrativas relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Parágrafo. De conformidad con el numeral 12.2 del artículo 12 y el numeral 28.5 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, previo al nombramiento se realizará la inducción. En los términos del artículo 28, numeral 28.5, IRIBEM, el periodo de inducción tendrá una duración máxima de 15 días hábiles. Por otra parte, según el
el artículo 40, parágrafo, de la misma norma en cita, los programas de inducción se podrán adelantar por parte de la entidad en forma presencial o virtual. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. Las normas que rigen este proceso de selección son el Decreto Ley 71 de 2020, Sentencia C-331 de 2022 de la Corte Constitucional, la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005. El Decreto Ley 770 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 en los temas no regulados por el Decreto Ley 71 de 2020, la Ley 1955 de 2019, el Decreto 498 de 2020, las leyes 2039 y 2043. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. De 2020, 2113 y 2119 de 2021 y 2221 de 2022, el Decreto 952 de 2021, la Ley 2214 de 2022, el MERF y los requisitos mínimos exigidos para los empleos de la planta de personal de la entidad, adoptados mediante las resoluciones número 059, 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021, de la DIAN, lo dispuesto en el presente acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y 2221 de 2022, y reglamentado por el Decreto 952 de 2021. Regula algunos tipos de experiencia previa también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha, para efectos de la béchica RN y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se aplicarán, en estos casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Artículo 6. Financiación del proceso de selección, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, y el artículo 148 del Decreto Ley 71 de 2020. Las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección son las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren, así. Para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLB chica. Para el nivel técnico, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLB chica. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo y en las fechas que la CNSS determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnss.gov.co, enlace 10. Por otra parte, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.18.6. 1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021, el costo de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, establecidos en el literal B grande, del numeral 28.
3 del artículo 28 del Decreto Ley 071 de 2020, estará a cargo de los aspirantes. 2. A cargo de la DIAN, el monto equivalente al costo total de este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo y de los precitados exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas que hagan los aspirantes. Parágrafo. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Asimismo, el aspirante asumirá el costo de su desplazamiento, en caso de que los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, establecidos en el literal B grande, del numeral 28. 3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, no puedan ser adelantados en el mismo lugar de presentación de las pruebas, en razón a la falta de oferta de servicios en ese lugar. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Registrarse en el SIMO.